Hermanos, que Dios esté bendiciendo sus vidas. Nos alegramos de encontrarnos nuevamente y poder disfrutar del Señor en esta mañana. Quiero compartir con ustedes una lectura en San Mateo capítulo 25. Voy a leer del 1 al 13 y dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes les respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Así dice la palabra del Señor. Está hablando justamente de aquellas 10 vírgenes. Dice la palabra de Dios que 5 eran sensatas y 5 insensatas. Hay cosas que nos sorprenden. El tema de hoy es: ya viene. Ya viene. Que no te sorprenda, porque ya viene. ¿Vieron cómo de alguna manera, cuando el virus COVID-19 estaba en China? Pero la verdad que hoy el virus está cerca, está muy cerca. Al principio lejos, pero se fue acercando. Y ahora, cuando está en Argentina, decíamos nosotros: ¿dónde? ¿Conoces a alguno que tenga el virus? ¿Conoces a alguien? Y decíamos: no, la verdad que no. Dicen que en tal lugar y así, pero parecía que cerca nuestro no estaba. Y ahora ya está entre nosotros. En los comercios, en el barrio, algunos cerraron por causa del virus. El contagio de vecinos que ahora conocemos, de enfermos que se enfermaron, que se contagiaron por esta situación del COVID-19. Sicón y Calcográfica, todos también con hisopados, empresas, negocios, por causa del coronavirus. Ahora conocemos familiares, allegados, vecinos, cercanos, que ya están entre nosotros, y también el peligro llega a tu casa y a mi casa. Ahora está muy cercano. Antes parecía tan lejos. Antes parecía que se tardaba tanto, que era como que a nosotros jamás nos iba a tocar. Sin embargo, este peligro, este contagio, está llegando día a día. ¿Qué pasaba con estas vírgenes? Pasaba lo mismo. Parecía que estaba lejano la llegada del esposo. Es tal así que dice la palabra de Dios, y lo dice el Señor ahí: el esposo tardó en llegar. Y ellas se durmieron. ¿Quiénes? ¿Las 5? No, las 10. Pero 5 estaban preparadas. Habían preparado el aceite, no solamente las lámparas, sino que cuando hubo necesidad, ahí estuvieron. Llegó el esposo y ellas pudieron recibirla. Pero había señales para ellos también. Había señales que Jesucristo mismo había dicho antes de su venida. Señales que decía que antes que Él venga iba a haber guerras y rumores de guerra.
reino contra reino, nación contra nación, peste, hambre, terremotos en diferentes lugares del mundo, también engañadores, falsos profetas, falsos maestros y hasta falsos cristos. Su palabra, dice Jesús, será predicada en todo el mundo. Y dice la palabra del Señor, no tengan miedo, es necesario que esto ocurra. A veces nos alarmamos con las situaciones. A veces decimos una realidad, hay pestilencia por todos lados, hay muertes en todo lugar. Estaba escuchando ayer unas noticias que en el Polo Norte llegó a 38 grados de calor, que en la Antártida hay partes que se derriten. Habla la Escritura de muchos ruidos de aguas. Podríamos decir nosotros, qué temor, qué miedo, qué incertidumbre. ¿Será que nosotros estamos como las insensatas que no se prepararon para la venida del esposo? ¿Será como ellas que no cargamos, por decir así, el aceite en las lámparas? Podríamos decir que nosotros, cuando llenamos nuestro espíritu, o mejor dicho, nuestro ser con el Espíritu Santo de Dios, estamos siendo prudentes. Cuando no tenemos que tener temor, porque estas cosas es necesaria que ocurran, dijo Jesucristo, antes que yo venga, y Él ya viene, pronto viene. Y son situaciones que van a ocurrir y están escritas para que nosotros sepamos y que estemos seguros y confiados, porque ahí es donde está tu fe, ahí es donde está tu seguridad, en lo que Cristo dijo. Entonces Cristo dice, yo vengo pronto. Dice Jesús, estén preparados, no sean insensatos. Y qué bueno que nosotros estemos preparados como estas 10 vírgenes que cargaron el aceite, que tenían las lámparas, pero que tenían el aceite, que nosotros tenemos en nosotros también el Espíritu Santo de Dios, la unción del Espíritu de Dios, que podríamos decir representa el aceite, el Espíritu Santo de Dios. Entonces cada uno de nosotros va a estar confiado, va a ser sensato, prudente. Quiere decir que vamos a estar tomados de la palabra de Dios. Es verdad que son peligros, es verdad que las guerras, que las destrucciones también a nosotros nos afectan. Es verdad que cuando vemos cómo parten o mueren miles de personas, también lo sentimos en nuestra vida. O cuando se recuperan, también nos gozamos. Pero hay algo que tenemos que tener nosotros. Hay algo que debemos hacer y es aferrarnos justamente a la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos que estas cosas ocurren, cuando estas pestilencias están sobre la tierra, cuando el hambre está sucediendo, entonces estamos diciendo, Señor, cuando creímos en ti, creímos en tu palabra, en lo que tú dijiste. Y estamos seguros que tú vienes. Y Él dice que ya viene, pronto viene. El hermano Walter sabe decir, el Señor ya salió, ya viene a buscarnos. Qué bueno que nosotros podamos tener las señales en la palabra. Hay muchas cosas que se han cumplido y otras que se están cumpliendo. Día a día está pasando eso. Así que nosotros estamos confiados en el Señor. Pero tenemos que ser sensatos. Tenemos que ser prudentes. Estar en comunión con Cristo, estar en comunión con nuestro Padre Celestial, estar en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que Él nos siga guiando, te siga fortaleciendo, que estas cosas tienen que ocurrir. Es necesario, dice la palabra, es necesario que esto ocurra, es necesario. Entonces, si la palabra, si Dios nos está diciendo que es necesario, entonces lo que tenemos que hacer es orar. Sí, claro que tenemos que orar. Orar y confiar en el Señor. Pero esto es necesario que ocurra. ¿Habrá guerra? Sí. ¿Habrá rumores? Claro que va a haber. ¿Habrá terremotos? Sí que va a haber terremotos. En varios lugares, claro que sí. ¿Habrá pestilencia? Seguro. Pero también hay hijos de Dios prudentes que están fijándose en la palabra de Dios y que están viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces,
tu vida es prudente. Entonces vos también vas a la palabra. Eso es tener fe. Eso es creer en lo que Dios dice en su palabra. Es lo que Jesucristo te dijo a vos y me dijo a mí, o nos está diciendo a través de su palabra, de su Espíritu Santo. Entonces, cuando pasan las cosas, suceden. Jesús dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y tuvo que sufrir para hacer la voluntad del Padre. Y era necesario, miren, era necesario que Él venga a la tierra, era necesario que Él padezca en esta tierra, era necesario que muera en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, y era necesario que resucite al tercer día. Estaba escrito en la palabra. Ya lo venían diciendo los profetas de lo que iba a suceder. Isaías 53 habla de lo que iba a padecer Jesucristo. Entonces nosotros también hay cosas que vamos a padecer. Porque tiene que ocurrir, tiene que pasar. Lo dice su palabra y eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar en nuestra vida. Lo que sí nosotros podemos decir es, gracias Señor porque tú estás con nosotros en las dificultades. Gracias Señor porque tú estás en medio de esta pestilencia. Gracias Señor porque tu mano está sobre nosotros. Gracias Señor porque nadie nos puede arrebatar de tu mano. Gracias porque ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor tuyo. Gracias Señor, porque aunque tenga que sufrir, como decía el apóstol Pablo, esta leve y momentánea tribulación produce un peso de gloria en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto es pasajero. Es un tiempo, pero tenemos una eternidad con Jesucristo. Él ya viene. Sé prudente. Estás con tu lámpara encendida y con aceite en tu mano. Que el Espíritu Santo de Dios llene tu vida. Deja que Él obre en tu corazón. Decía en Isaías, venid y comprad sin dinero. A Él solamente tenemos que acercarnos. Agradecerle al Señor por la vida que tenemos. Y porque un día partiremos a su presencia o Él vendrá antes a buscarnos. Pero estas cosas son necesarias que pasen. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Para que animes a otros. Para aquellos que no han tomado aceite en su vasija, que estén preparados. Enséñales en el amor de Cristo. Mira, hermano, cuando ellas pidieron a las otras, danos del aceite, ellas dijeron, no te podemos dar el aceite. Ve y busca. Nosotros no podemos dar el Espíritu Santo. Nos fue dado a nosotros para trabajar en nuestra vida, para obrar de una manera maravillosa. Pero pueden buscar del Señor y tendrán del Espíritu también en su vida. Seamos prudentes. Busquemos del Señor. Seamos prudentes en este tiempo de dificultad y busquemos a Cristo. Que Él te bendiga y te fortalezca para que seas prudente hasta que Él venga. Que Dios nos bendiga y nos ayude en su amor. Amén.